Bien, vamos a estar atentos en esta mañana. Si usted pierde la atención, probablemente pierda el hilo, le dé sueño, le dan ganas de bostezar. Ahora, si el que está al lado, de pronto usted ve que se duerme, no lo moleste. Déjelo dormir. Déjelo dormir, que cuando cerremos el templo y nos vayamos, quizá él se despierte. Esperamos que no pase así. Quiero invitarles es más bien estar atentos. Hoy el tema ¿es la Biblia la palabra de Dios? En el ciclo de enseñanza doctrinal para la iglesia es de suma importancia que la iglesia tenga claro, que usted, mi hermano, mi amigo, tenga claro si la Biblia realmente es la palabra de Dios o no. Y ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Así que esté atento para que cuando allá afuera el amigo, el vecino, el compañero de trabajo le diga: yo no creo que la Biblia es palabra de Dios, usted tenga ya, amados hermanos, la convicción y tenga también algún argumento para poder tratar de explicar por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. Así que quiero que leamos la escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Es un pasaje de la Biblia bastante conocido. Lo sabemos probablemente de memoria, así que voy a leer la palabra de Dios y utilizo la versión Reina Valera para esta lectura. Dice así la escritura. Capítulo 3, segunda de Timoteo, verso 16 al 17. Si ustedes desean leer conmigo, por favor, entonces hagámoslo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero debo llevarle a otra cita bíblica en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21. Así que por favor, trasladarse o desplazarse en la Biblia, hágalo. Capítulo 1 de Pedro versículo 21. Dice la palabra. A ver. 1:21. Es segunda de Pedro, qué pena. Segunda de Pedro 1:21. Y dice la palabra del Señor. ¿Qué tal si leemos mejor desde el versículo 19? 1:19, primera de Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que las dos escrituras que hemos leído ya nos dan claridad respecto a por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero debo decirles, amados hermanos, que si la Biblia no es palabra de Dios, entonces ¿de quién es? ¿Por qué razón? Porque conozco las palabras de los hombres. Usted conoce las palabras de los hombres. Quizá hemos leído obras de personajes de la antigüedad, de sabios de la antigüedad, hombres que de pronto son reconocidos como unas lumbreras del pasado. Mas sin embargo sus escritos no han transformado a nadie, no han cambiado a nadie. Sus escritos son admirados, pero esos escritos simplemente son palabras bonitas. Conozco las palabras de los hombres y estas palabras carecen de ese poder. Pero cuando voy a la Biblia, no solo encuentro palabras, en la Biblia hay poder. Y bien dijo el apóstol Pablo:
porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Ahora, esas palabras que salen de la Biblia son capaces de transformar al ser humano, de hacerlo una nueva criatura, de hacerlo un mejor individuo, una mejor mujer, un mejor hombre. La iglesia está llena de testigos, de personas cambiadas por el mensaje de la Biblia. Usted puede leer, amados hermanos, 100 años de soledad, y le puede parecer una historia interesante. Es más, sentirse orgulloso de haber leído la obra de un Nobel de la literatura. Pero luego de haber leído 100 años de soledad, usted sigue experimentando su propia soledad. Pero cuando uno es llevado por Dios a leer la palabra, a ser impactado por ella, quizás sin haberla leído toda, como le pasó a Lutero, unos 2, 3 versículos suficientes para atravesarnos de tal manera que nos llevan a una vida nueva. Por eso debo entonces trabajar en 3 puntos para responder a la pregunta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Y en el primer punto me veo obligado a hablar acerca de algunos conceptos respecto al tema. Algunos conceptos respecto al tema de la Biblia. Permítame llevarles un poco atrás, 500 años. El próximo año, 2017, la iglesia cristiana va a estar celebrando 500 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, el monje Martín Lutero, transformado por la palabra de Dios, colocó 95 tesis en el muro de la iglesia de Wittenberg, y esas palabras que él puso, hablando acerca de la escritura y del problema religioso de sus días, generaron una de las más grandes revueltas del pensamiento, de la política y de otros aspectos de la vida de Europa, hasta el punto de que hasta nuestros días tiene afectación. Y no solo para Europa, sino para Norteamérica y luego a otras partes del mundo. Pero ¿qué fue eso revolucionario que pasó allí en el año, mejor, en el siglo XVI, a comienzos de ese siglo? Pues, amados, nada más el volver a la escritura. Lutero afirmó acerca de la escritura que era la palabra de Dios, y se dio cuenta que la iglesia de entonces solo anunciaba y solo predicaba lo que el hombre se le antojaba decir en el púlpito, ignorando las escrituras, recordando las palabras de Cristo a los fariseos cuando le dijo: erráis ignorando las escrituras. Entonces, en el siglo XVI hay un volver a la Biblia, hay un volver a la palabra de Dios. En las universidades de entonces la Biblia estuvo para ser estudiada. Se fundaron otras academias, como la Academia de Ginebra, para ayudar a muchos hombres de entonces a entender más la escritura y a seguir difundiendo la palabra de Dios por todas las partes del mundo conocido de aquel entonces. A eso se le llamó la Reforma Protestante. Pasó el siglo XVI y vino el siglo XVII, y el hombre entonces comenzó de nuevo a alejarse de la palabra del Señor. ¿Sabía usted que es una tendencia humana, es una tendencia de nuestra carne, no acercarnos a Dios, no escuchar la voz de Dios, sino por el contrario tratar de vivir en nuestros vanos razonamientos? Desde el siglo XVIII para acá, una escuela en Alemania comenzó a hablar acerca de que la Biblia no es la palabra de Dios. A esa escuela debo mencionarla como la encargada de difundir el concepto liberal. Y cuando hablo de liberal, no estoy hablando de partidos políticos. Estoy hablando acerca de un mover, de un movimiento que comenzó por aquella época en la cual, amados hermanos, muchas cosas de las que se dijeron tenían que ver con la Biblia,
y empezaron a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia es un libro que registra las experiencias de hombres y mujeres que en el pasado tuvieron una relación con su Dios. En otras palabras, no es más que una crónica, no es más que un libro histórico, en algunos casos y en otros casos, de pronto hasta fantástico, lleno de ficción nada más. El concepto liberal no se quedó en el siglo XVIII, sino que siguió afectando el pensamiento en el siglo XIX y aún hasta ahora, el siglo XXI sigue haciendo presencia. Va a encontrar gente en diferentes escenarios de la vida actual que le dicen la Biblia no es la palabra de Dios. Pero lo más triste es que son algunas iglesias las que enseñan eso. ¿Cómo puede ser que alguien pueda llamarse cristiano y no crea que la Biblia es palabra de Dios? Esa es una incongruencia. ¿Por qué razón? Porque es la Biblia la que nos enseña acerca de Dios. Es la Biblia la que nos enseña acerca de Cristo. ¿Cómo haría este hombre que dice ser cristiano o esta mujer que dice ser cristiana tener conocimiento de Cristo si no cree en la Biblia? Es bien difícil. Ahora, probablemente él está hablando de otro Cristo, no el Cristo de la historia, no el Cristo revelado en la palabra, no el Cristo que murió allí en Jerusalén y que en esta mañana en el acto de la cena estábamos tratando de recordar. El movimiento liberal sigue causando daño a muchas mentes no entrenadas en la palabra y no ejercitadas en la fe, porque han dicho que no es. Y eso ayuda a algunos que dicen, ¿cómo hago yo para creer que la Biblia es palabra de Dios? ¿Acaso el papel no aguanta con todo? ¿Se han dado cuenta ustedes de que eso a veces es el argumento que algunos utilizan? ¿El papel aguanta con todo? Y quiero decirle que eso es lo más falso. Ese argumento está mandado a recoger. El papel no aguanta con todo. Usted puede, por ejemplo, ir a la notaría, registrar un documento que diga que usted mide 2 metros. Pero a la verdad no mide sino 1,64, que es lo que yo mido. Pero yo puedo cargar un documento que me diga que yo tengo 2 metros. El papel aguanta con todo, pero amados hermanos, no es verdad lo que el papel dice. O como alguien en algún momento trató de ilustrar, tiene un billete de 10,000. Póngale un cerito, como ahora salieron los de 100,000. Usted le agrega un cero al billete de 10,000, el papel aguanta con todo, pero aunque usted le ponga un cero, no vale 100,000 pesos, vale 10,000. Pues es un argumento errado y equivocado. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros, amados hermanos, enfrentar el concepto liberal? Yo quisiera entonces dejarlo para en los otros puntos poder ir teniendo alguna argumentación. Pero menciono otro concepto de nuestros días. Se conoce como el concepto neo-ortodoxo. Hubo un teólogo, amados hermanos, a comienzos del siglo XX, un teólogo suizo llamado Karl Barth. Y Karl Barth es el proponente del concepto neo-ortodoxo, en el cual él dice que la Biblia contiene las palabras de Dios. O sea, no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Que en otras palabras, cuando la persona entra en contacto con la Biblia, algunas cosas que están en la Biblia se van a volver palabra de Dios para el individuo que la lee, lo cual haría que sea el individuo en su experiencia el que diga qué es y qué no es palabra de Dios. Algo así como que usted coge un billete de 2,000 y dice, este no es un verdadero billete, aunque el Banco de la República dé fe que sí es un billete real y que tiene ese valor, pero a usted se le antoja de manera libre decir que no vale. Ahora, el concepto suyo no tiene mayor valor. En esto de los billetes, la autoridad máxima es el Banco de la República. Ahora, si yo digo que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios, ¿no estaría haciendo yo oponiendo a la razón en el lugar de Dios? Llevando a la razón a convertirla en la juez máxima para decir que es verdad y que no es verdad. Ahora, pero ¿la razón humana tiene la verdad siempre? Los racionalistas
hacen uso y es más, se ufanan y se glorían de decir que la razón, es más, la razón es el filtro por la cual hay que pasarlo todo. Si es razonable es válido, si es razonable se puede creer, si es razonable se debe aceptar. Pero si la razón no lo aprueba, entonces debe ser falso. Hubo una lucha también en el siglo XVI entre los empiristas y los racionalistas. ¿Por qué razón? Porque uno de ellos decían: no confío en la razón, ya que la razón se va a empezar a formatear a partir de la experiencia. En otras palabras, los sentidos van a percibir ciertas cosas y la razón se va a empezar a conformar de acuerdo a lo que los sentidos le dan. ¿Me explico? Usted toca la silla, en el paño que tiene la silla, y los sentidos le dicen que la superficie es suave o ligeramente áspera o ligeramente suave, ¿verdad? Le va a decir eso. Ahora, los sentidos le van a dar el argumento para decir si es áspera, si es suave o si es lisa. Pero la pregunta es, ¿y es verdad lo que en ese momento el sentido percibió? ¿No creen que depende? Por ejemplo, hay hermanos que trabajan la construcción y las manos están bastante callosas y la percepción de ellos difiere de la percepción del otro. O sea, los sentidos no nos pueden decir qué es, ¿verdad? Ahora, otra cosa, algunas veces usted no ha pensado que ha visto algo, pero realmente no es lo que está viendo, la realidad. Es más, hay ciertos ejercicios que se hacen por ahí para que uno vea algo y de pronto entonces le revelan que no es lo que está viendo. Los sentidos pueden ser engañados. Usted está en su bus o en su carro, en un semáforo, y cuando arranca el otro, usted siente que el carro suyo se va hacia atrás. Y es más, hasta usted se asegura. ¿Le ha pasado alguna vez? Los sentidos le llevaron a pensar que el carro suyo iba hacia atrás. ¿Era verdad? No era verdad. Los sentidos nos llevan a percibir que el sol se mueve. Y cuando nosotros hablamos de que el sol sale y que el sol se esconde, estamos juzgando ese evento por los sentidos. ¿Pero es verdad? No, no se mueve el sol, ¿se mueve? Pero usted no percibe por los sentidos que la tierra se mueve. O sea que los sentidos son fácilmente engañados. Usted ve un truco de magia y los sentidos suyos son engañados. Los ilusionistas son expertos en eso. Ahora, ¿es verdadero lo que ellos están presentando? No, no es verdad. Los sentidos son fácilmente engañados. De tal manera que Karl Barth, al afirmar que no toda la Biblia es palabra de Dios, sino aquella en la que el individuo es tocado, es confrontado, se vuelve palabra de Dios para ese ser humano. Pues a la verdad diferimos del concepto neo-ortodoxo. Voy a hablar del concepto conservador, el cual dice: creemos que la Biblia es palabra de Dios. Cuando alguien le diga: bueno, en la Biblia hay registros de mentiras, no quiere decir que la Biblia diga mentiras, sino que la Biblia registra cuando alguien le mintió al otro. ¿Es eso palabra de Dios? Y tenemos que decir que cuando afirmamos que la Biblia es palabra de Dios, estamos diciendo: el autor es Él. Y cuando eso quedó registrado en la palabra de Dios, desde el punto de vista conservador, nosotros estamos afirmando que Dios, en su propósito, en su plan, Él como autor de la palabra, quiso que esas cosas quedaran registradas porque tiene un fin claro, un propósito firme para enseñarnos algo a nosotros ahora. En otras palabras, Dios inspiró, que es lo que leíamos en el texto al comienzo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No dice una parte. Ahora, los estudiosos saben que cuando Pablo escribió esto a Timoteo, estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento hasta ahora se estaba comenzando a conformar. De tal manera que la palabra, toda la escritura, hace mención directa a la Torá, a los escritos de los profetas y a lo que conocemos nosotros como los libros poéticos o sapiensales, las otras escrituras.
Entonces, ¿cómo podríamos pensar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Resulta que cuando aquí aparece la palabra escritura, se está refiriendo a todo lo que se había escrito por los profetas. Moisés y los demás profetas escribieron. El testimonio que da Pablo es: toda esa escritura fue inspirada por Dios. Toda. No hay entonces algo que pueda ser llevado, amados hermanos, a poner en tela de juicio. Pero el Nuevo Testamento, luego cuando leemos las cartas de Pedro, Pedro dice, hablando de las escrituras por Pablo, dice que hay las escrituras de Pablo, las que algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. La palabra que utiliza Pedro para referirse a los escritos de Pablo es la misma palabra que se utiliza para hablar de los escritos por los profetas, lo cual indica que si los profetas hablaron inspirados por Dios, Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Él mismo da testimonio y dice que el evangelio que él explica no lo recibió de hombre, sino que lo recibió directamente de nuestro Salvador Jesús. Por eso él nos va a dejar el legado del evangelio de Jesucristo explicado en sus cartas, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Habló Juan inspirado por el Espíritu Santo? Creemos que sí. Creemos que Mateo, Marcos, Lucas, que Santiago y los demás hablaron inspirados por el Espíritu Santo, por una razón: es que los apóstoles y los profetas constituyen el fundamento de la iglesia, y el fundamento de la iglesia es la doctrina. El fundamento de la iglesia es la palabra. Si los profetas fueron inspirados, luego los apóstoles también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no van a escribir antes de haber sido llenos del Espíritu Santo. Ellos van a escribir después de que fueron llenos del Espíritu Santo, para que ahora lo que ellos registraran bajo la inspiración divina fuese la palabra de Dios, obviamente expresada en la lengua de ellos, en la pluma de ellos, en la manera de pensar de ellos, pero quien estaba detrás soplando la palabra. Hay algo interesante en este texto, y es que cuando dice que fue inspirada, la palabra en griego es theopneustos, que significa exhalada. La palabra de Dios fue respirada por Dios, fue exhalada por Dios, y los hombres de Dios que estaban cerca de él recibieron la exhalación divina. Cuando nosotros hablamos de inspiración, probablemente estemos pensando en un compositor que dice que un día cualquiera se levantó en la mañana y se inspiró. Y algunos hablan de la musa, de su inspiración. Pues quiero decir que Pablo no tenía musa, que Pedro no tenía musa, que Pedro tenía el Espíritu Santo, que Pablo tenía el Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo quien los inspiraba. Pero debo mencionar, amados hermanos, ¿qué nos hace creer que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, y aquí hay algo que quiero mencionar, espero que a usted le pueda quedar claro lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14, dice la palabra así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando Pablo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y luego dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién enseñaba a estos hombres? El Espíritu de Dios. Versículo 12: y no 13: por lo cual también hablamos otra vez el Espíritu.
Pero miren lo que dice el versículo 14. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nadie podrá creer fácilmente que la Biblia es palabra de Dios si el Espíritu de Dios no obra en él. Y aquí sí hay algo que quisiera que por favor le prestáramos atención. Cuando una persona sin la guianza del Espíritu lee la Biblia, probablemente admire la manera en que fue escrita y piensa en que el libro llamado Biblia es un libro supremamente interesante, pero las palabras que él pueda leer ahí, si no está el Espíritu para enseñárselas, para revelárselas, él no va a poder llegar a la fe de que la Biblia es palabra de Dios. No sé si me hago entender. Porque el texto me está diciendo que como es el Espíritu el que ha enseñado esto, Él es el único que puede revelarlas y darlas a conocer. Cuando una persona sin la guianza del Espíritu va y lee la Biblia, lo que normalmente dice es, no entiendo. Si eso es a nosotros, nos cuesta trabajo aún entender muchas cosas de la Biblia, pues es un poco más complejo para aquel que va y se mete en las páginas de la Escritura y dice, eso es terrible, no entiendo. Porque solo se podrá entender si el Espíritu de Dios nos la enseña a nosotros. ¿Ya? Ahora, el hombre natural, ¿a qué se refiere cuando habla del hombre natural? El hombre que no ha nacido de nuevo, que tiene una vida natural, que hace parte simplemente de la experiencia del nacimiento natural, pero que no ha tenido un nacimiento espiritual. Ese es el hombre natural. Al hablarnos de que el espiritual sí puede entenderlas, está hablando del hombre que ha nacido del Espíritu. Y cuando hablo del hombre, por favor las hermanas no se sientan excluidas. Estoy hablando de la especie, y la especie se llama hombre. ¿Está claro? Así que el varón y la mujer. ¿Ya? Entonces el varón y la mujer que han nacido por el Espíritu podrán entender las palabras de Dios. Ahora no salga cargado o cargada de aquí diciendo, entonces yo no tengo el Espíritu Santo porque es que no entiendo nada. Ese no entiendo nada, ¿verdad? Usted entiende mucho la Biblia. Usted sabe que la Biblia es palabra de Dios. Así que mi amado y mi amada hermana, la invitación es a entender que es por el Espíritu Santo que usted puede llegar a esa convicción. En otras palabras, el testimonio de que la Biblia es palabra de Dios nos lo da el Espíritu Santo. ¿Usted creerá o no creerá? Cuando a usted le entregan un billete de 100,000, ¿alguien ha recibido un billete de 100,000? Olga, Raúl ha recibido billetes de 100,000. ¿Quién más? El hermano también ha recibido billetes de 100,000. ¿Sabe? En algunos comercios o puntos de comercio no reciben los billetes de 100,000. Estuve en un lugar donde precisamente el dueño del establecimiento estaba diciendo, no me traiga billetes de 100,000 porque no se los recibo. ¿Y sabe por qué razón no recibe los billetes de 100,000 este personaje? Porque no los conoce y le da miedo. Ahora, cuando usted entrega, por ejemplo, su vehículo, su carro, y le entregan un fajito así de billetes de... O sea, me explico. Es más, yo le vendo mi celular y usted me entrega un billete de esos de 100,000. Usted se va con mi celular y usted me deja que eso vale 100,000 pesos. Tengo la seguridad que vale 100,000 pesos. Es más, voy donde Gamaliel y Gamaliel imagínese, por ejemplo,
donde todavía hacen el trueque. Y usted va y le compra una arroba de yucas y usted le entrega un billete. ¿Usted cree que va a pensar el nativo? Pues a la verdad, la vida se le va a complicar. Cuando uno no conoce una moneda extranjera, creo que uno tendrá como... La invitación es a conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo da versículo 15 al 17, nos está diciendo que ella es inspirada. Los hombres decían de la siguiente manera: así dice Jehová, así dice el Señor. De tal manera que usted va y lee eso, sabe que es Dios hablando. Hay hermanos que de pronto dicen: bueno, yo creo que algunas partes de la Biblia son palabra de Dios. ¿Podría usted decirme cuáles y cuáles no? ¿Es usted tan sabio, tan iluminado, que podría de pronto hacerle un filtro a la palabra de Dios para decir qué viene de Dios y qué no? Cuando uno ha leído la palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu y la ha venido estudiando, cada vez nos convencemos más de que son palabras de alguien que es una autoridad, que no se mueve en el tiempo, que no cambia en el tiempo. Y quisiera, amados hermanos, mostrarles también en el siguiente punto algo que tiene que ver con lo que estoy afirmando. De manera que la Biblia habla de sí misma, pero también la iglesia da testimonio. Usted da testimonio de que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué usted dice que la Biblia es palabra de Dios? ¿Porque alguien se lo enseñó? ¿Alguien le metió eso en la cabeza? Yo voy a decir mi propia opinión. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque al leer la palabra yo he sido impactado. O sea, la experiencia personal de Luis Duarte con la Escritura es que la Escritura le ha atravesado y no soy perfecto. Ya, no quiero decir lo que hasta aquí Dios por su gracia ha hecho en mi vida. ¿Qué otro? Con el fin de desvirtuarlo. El libro sagrado que nosotros llamamos, pero la Biblia ha
anterior, él había dicho que él cada vez que sale a reclamar la promesa. Yo me pregunto, ¿y le prometió algo respecto al partido de fútbol? A ver, nomás en el solo hecho de que él sale a reclamar una promesa, que derecho pequeña, que lo único que tiene es el conocimiento de Dios para poder pensar y luego creerse con el derecho de que puede reclamar. Cuando uno reclama, cree que tiene derechos. Pero le voy a preguntar algo, ¿cree que usted tiene algún derecho? Le voy a decir esto. Si usted va y reclama un medicamento y no se lo dan y pone una tutela, usted tiene derecho a reclamar el medicamento porque usted paga. Porque a usted le descuentan de su salario, su salud, para eso han hecho el descuento, entonces usted puede reclamarle. Pero le pregunto, ¿le ha pagado algo usted a Dios? ¿Tiene acaso alguna cuenta con superávit en el cielo, como algunos pretenden decir? Pero lo que me sorprendió del hermano, no le estoy juzgando a él, simplemente estoy mencionando un incidente. Cuando él dice, yo salgo a reclamar la promesa, me quedé pensando, ¿sería que la hermana pastora le dijo algo en nombre de Dios y él va a reclamar eso? Ahora, puede ser que eso sea así, estoy tratando de inferir, no me consta, pero muy probablemente, ahora, o quizá de pronto él cree que con la planta, ¿cómo es? Que todo lo que la planta de nuestro pie pisare será nuestro. Hay personas que creen eso, porque lo han encontrado en la Biblia cuando Dios le promete a Abraham y le dice, todo lo que la planta de vuestro pie pisare será tuyo, Abraham. Abraham, ¿usted cómo se llama? Hay hermanos que hacen eso, de pronto pasan por algún lugar, ven un lote bonito, se meten al lote y lo pisan y luego empiezan a reclamarlo. Perdóneme, pero eso no nos lo enseña la palabra de Dios. Hermano, pero está en la Biblia. Fue algo que Dios le dijo a Abraham hace 4000 años. Pero Abraham, ¿qué tal eso? ¿Qué tal que alguna hermana crea eso y de pronto le dé un pisonazo a un hermano? Todo lo que la planta del pie pisare será mío. No. Ahora, hay ciertas prácticas al interior de la iglesia que no corresponden a las fieles palabras de Dios. La palabra de Dios va a permanecer para siempre, la de Él. Pero a veces hay hermanos que se le acercan y le dicen, hermano, Dios me da una palabra para usted. Y le van soltando algunas cosas que imaginar. Raúl Vargas, y estoy mencionando un nombre, que a mí no me gusta mencionar nombres, pero se me salió. En la iglesia nuestra, en la ciudad de Cúcuta, hace ya varios años, el pastor de allí le invitó a predicar. Y bueno, había una señora, porque él estaba haciendo milagros y estaba haciendo cosas en el templo, y había una señora con el vientre así, vea. Esa señora había sido invitada por algún hermano o hermana de la iglesia, y la señora fue por primera vez al templo. Y cuando este hermano predicador estaba ahí haciendo su actuación, se quedó mirándole y le dijo, hermana, venga, el varón que está en su vientre será profeta del Altísimo. Pasó así, oró por ella,
A la salida a la señora le tomaron el nombre, la dirección. La siguiente semana el pastor fue a visitarla. Y cuando llegó allí, la señora le dijo: vea, pastor, no entiendo. Y él le dijo: ¿qué no entiende, señora fulana de tal? Que ese señor que estaba predicando dijo que mi hijo o que el bebé que estaba en mi vientre iba a ser profeta de Dios. Yo lo que tengo es un tumor muy grande y me van a operar si Dios quiere. ¿Sabe una cosa? No le alcanzaron a operar. A los 2 meses la señora murió del tumor. Pero este predicador estaba diciendo que Dios le había dicho: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, de manera irresponsable. No es correcto, no hace bien. Raúl nos regaló unas el día sábado pasado, unos textos bíblicos. ¿Ya? Esto es palabra de Dios, es un texto bíblico. Raúl no dijo: el Señor me dice así. No, Raúl nos entregó un texto y a mí me salió este texto: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Usted puede decir amén, porque es palabra, porque no es un invento, es palabra de Dios. Y cuando yo tomé esta palabra, el día lunes teníamos que regresar en bicicleta. Los más fuertes deben soportar a los más débiles, ¿no? Bueno, Dios siempre nos va a... Entonces tenga cuidado, hermano y hermana. Dios ya nos reveló. Ahora, yo les hice que leyera en Pedro, porque nos dice ahí que esta es la profecía más segura. ¿Cuál? La que Dios inspiró a los santos hombres de Dios, a los santos hombres de Dios. Ya la palabra ha sido inspirada, la Biblia ha sido terminada, no hay que anexarle más. Cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el último libro de la Biblia dice: cualquiera que añadiere. Significa que no está permitido añadir, ya está escrita la palabra de Dios, ya está completa. Ahora, si alguno de pronto de los presentes cree que le falta algo, yo quisiera saber de qué no habla la Biblia. Es más, tanto que si alguien quiere añadirle, ya la Biblia habla de él. O sea, Dios no dejó nada por fuera. La palabra de Dios es perfecta. Lea el Salmo 19 y se va a quedar maravillado. Y si le queda haciendo falta, lee el Salmo 119 y va a comprender lo que dice la Biblia acerca de la gloriosa palabra de Dios. Cuando ciertas personas le dicen algo a usted, usted les cree, porque cree que esa persona siempre dice. Hay otras personas que le dicen algo y usted no les cree. ¿Por qué razón? Porque usted dice: esa persona no dice la verdad. Pero cuando usted lee las palabras de Dios, puede estar seguro que son verdad, porque Dios es verdad. Dios es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad no está en los testigos de Jehová, ni en los mormones, ni en los evangélicos. La verdad no está en los católicos, ni en los musulmanes. La verdad está en la Biblia. La palabra de Dios. Ya, pare de contar. Lo demás son apellidos para diferenciar de un grupo de otro. Ahora, si hay grupos que no se basan en la Biblia y que creen que tienen su propia revelación, sus nuevas revelaciones, pues eso, amados hermanos, sencillamente es invención humana. ¿Sabía usted que en este tiempo han aparecido apóstoles? Hay profetas y bueno, y todo lo que está apareciendo en nuestro tiempo. Los apóstoles todavía están con nosotros. Hablo de Pablo, de Pedro, de Juan, hablo de todos ellos. Están en la Escritura, presentes en lo que Dios les reveló.
de tal manera que no se requieren más apóstoles, porque los apóstoles se han perpetuado a raíz de lo que Dios le dio a ellos como inspiración divina. Los apóstoles son autoridad. Hace 15 días hablamos de la doctrina apostólica. Esa doctrina es autoritaria, es autoridad para la iglesia. Es norma de fe, de conducta, de práctica para la iglesia, la de los apóstoles. Pero han aparecido nuevos apóstoles. Y a la verdad Pablo había señalado y dijo, hablando de que el Señor había aparecido a los apóstoles, dijo, y al último de todos se me apareció a mí. ¿Y si era el último? Entonces Pablo se equivocó, pero yo creo que Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, también es importante mirar, como dice Isaías 46, versículo 9 al 10. Isaías al 10 dice la palabra de Dios, para mostrar que como es palabra de Dios, tiempo y la lleva cumplimiento. Pasar en 700 años. Solo Dios puede decir que va a pasar en 1000 años. Y tener nosotros la plena certeza de que como Él lo dijo, así acontecerá. Este pasaje de Isaías, mire cómo lo señala el Dios Todopoderoso a través de este profeta, cuando dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Deja claro que Él es Dios? Y luego dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios. ¿Sabía usted que el nacimiento de Cristo había sido anunciado de una manera clara 2000 años antes? Es más, algunos dicen que aún desde el mismo Edén estaba profetizado Cristo. Pero a Abraham Dios le dijo, en tu simiente, o sea, en tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso comienza diciendo el Evangelio de Mateo que Jesucristo era hijo de Abraham, descendiente de Abraham. 700 años antes, a través del profeta Isaías, se habló cómo iba a nacer Cristo, que iba a nacer de una virgen. ¿Usted no creen que eso era una locura? ¿Cómo va a nacer de una virgen? O sea, para que nazca un niño es porque ella ya dejó de ser virgen. Pero aunque eso pareciera una locura, fue una realidad. María no había conocido varón y quedó embarazada. Eso es un milagro. Pero no solo se profetizó acerca de cómo iban a ser, sino dónde iban a ser y qué nombre le iban y de qué manera iba a morir. Hay un director de cine que dijo que Jesús, que él, como sabía las escrituras, como un gran rabino, él cogió todos esos pasajes que hablaban del Mesías y él se propuso cumplirlo para decir que él era el Mesías. Escapa el nombre, es un director de cine muy famoso. No es Stephen, no sé si ese es este señor que anda en silla de ruedas, Stephen Hawking. Creo que es él, tal vez. Este personaje afirmó de que Jesús se propuso cumplir. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hizo para cumplir lo de su nacimiento? Porque si Jesús se propuso cumplir el nacer de una virgen, significa que existía antes y ya está afirmando entonces de la preexistencia de Cristo. Ahora, también podríamos decir que la Escritura dice que los huesos de Jesús no iban a ser quebrantados o partidos. Cuando la costumbre romana era que al crucificado le quebraban los huesos. Parece ser que al único crucificado al que no le quebraron los huesos fue a Jesús. Ahora, y se imagínense a Jesús, que dice la Biblia que cuando el soldado pasó revista, ya Jesús estaba muerto. ¿Cómo hizo Jesús para decirle, soldado, no me vaya a quebrar los huesos porque si no entonces se me daña el plan?
No me vaya a quebrar los huesos porque es que yo tengo que cumplir lo que dice la profecía. No, era Dios haciendo cumplir sus palabras, ¿verdad? De tal manera que podemos con plena certeza decir que la palabra de Dios permanece para siempre y que Él anuncia lo que va a suceder desde tiempos inmemorables. Bueno, miedo. La Biblia dice así. En Primera de Pedro hay una profecía dada. ¿Alguno que va a pasar? Pues yo creo que, porque así como Dios le dio 120 años de que sucediera, le dijo: la tierra se va a inundar. Yo, por la gracia de Dios, tierra. Y hay testimonio hasta el día de hoy. Diluvio universal. ¿Ya? ¿Pasó? Que el sol dejará de arder. Los científicos apuntan que un día el sol se va a apagar. Y no creemos porque lo digan los científicos. Creemos porque lo dice la palabra de Dios. Voy a ir terminando con esto también. Es el único mensaje coherente que explica el origen de todo y nos anuncia cómo terminará. La Biblia es el único mensaje coherente. Nos dice cómo comenzó todo. Hebreos 11:2 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que Dios creó la tierra. Ahora, ¿de dónde la creó? No había nada. Cuando la hermana hace una deliciosa torta, por ejemplo, ¿de qué? De auyama. No conocemos sino la de auyama. Cuando hace una torta de auyama, necesita auyama. Él ha logrado importantes cosas, pero usando materiales que existen. Se dice que un día Dios le dijo a ciertos científicos, obviamente es para echar un poco de broma, pero para de algo que ya existe, pero Dios partió de lo que no existe. ¿Quién nos dice cómo va a terminar? El mensaje de la Biblia no necesita actualizarse, siempre actual. Usted lee la Biblia, mire, usted va por ejemplo al libro de Amós, el libro del profeta Oseas, y parece estar leyendo. Se van a dar cuenta de que está hablando de condiciones muy propias. Habiéndose escritos, la Biblia es la palabra de Dios, y es que escribieron aproximadamente 40 hombres en un espacio distante en el tiempo de 1500 años. ¿Cómo hacer para que más de 40 escriban en diferentes épocas, en diferentes lugares, de diferentes culturas, y luego al juntar todo ese material parezca una sola obra? Si usted tuviera que hacer un ensayo sobre el partido de ayer, bueno, esto es para los que les gusta el fútbol, creo que al final vamos a recoger los 5 o 10 ensayos, y creen que al colocarlos ahí parecería que fue uno solo el que escribió. No, pero en la Biblia hay una sola mente dirigiendo todo. Es la mente del Todopoderoso, es la mente del Eterno. Mi amado hermano, la Biblia es una palabra inspirada
útil para corregir, instruir, para redarguir, para enseñar al hombre de Dios para que sea perfecto. No hay otra manera. ¿Usted quiere ser mejor cada día? Si quiere, compre todos los libros que ha escrito Deepak Chopra. Vaya, cómprelos. Algunos se han leído toda la saga del caballo del Apocalipsis. ¿Cómo se llama? El caballo de Troya, gracias. El caballo de Troya. Otros se han leído la saga de Harry Potter, que no tiene nada que ver. Pero la única palabra que realmente lo hará un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano, una mejor hermana, un mejor ciudadano, va a ser la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, no creer la Biblia, no creer a la Biblia, no obedecerla, es no creer a Dios y no obedecer a Dios. Así que, hermanos, si usted cree que puede ser cristiano sin la Biblia, usted está equivocado. Usted no puede ser cristiano sin la Biblia. Es como alguien que no puede ser futbolista sin un balón. Necesariamente para ser futbolista tiene que estar ligado a un balón de fútbol. Usted no puede ser cristiano sin la Sagrada Escritura. Así que quiero invitarle a tener en alta estima. Ahora, quiero hacer una salvedad. No estoy pidiéndoles que le rindan culto al libro. Pero voy a preguntarle, hermana, ¿usted es de aquellas mujeres que guarda todavía la carta de su esposo cuando eran novios? ¿No? No me digan que ustedes ya tenían Facebook. Mi esposa guarda todavía por ahí una, ¿cómo se llama? La guarda 30 y más años. Ahora, ¿qué creo? Yo creo y lo empieza por ahí a jugar con él, lo quita. Pero voy a decir que hay padres de familia que para que el niño se entretenga le dan la Biblia. La Biblia no es un juguete. La Biblia no es para entretener al niño, para que el niño la raye y haga de pronto ya, ¿qué le digo? El prototipo de lo que va a ser una gran obra de arte en el futuro. No. La Biblia es la carta de Dios para usted. Es la carta de Dios para mí. Por lo tanto, quiero pedirle algo y es respetar el libro como tal, sin rendirle culto al libro. Es una manera de mostrar que respetamos a Dios. ¿De acuerdo? Así que, hermano, hay que tener cuidado con el libro. Eso no significa que no lo subraye, no subráyelo, porque los libros son para precisamente hacer anotaciones, marquitas para uno recordar algunos textos. No se preocupe por eso, pero lo que quiero decirles es un libro especial. Es un libro diferente a los demás libros que aparezcan en el mundo. Así que, por favor, colóquese en pie. ¿Tiene una Biblia? Si no tiene una Biblia, cómprela. Algunos la tienen en el celular y es válido, porque la palabra de Dios es válida en cualquier formato que se presente. Yo prefiero seguir usando la de papel. La jovencita que ahora recibió un hermoso mensaje en el Facebook por su novio, quizá ese se va a borrar y no lo va a poder guardar. Pero la hermana que recibió una credencial de aquella época con unas pequeñas palabras todavía la puede guardar. Amados, ame la palabra de Dios, obedézcala. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Amén. No puedo ser cristiano sin ella. Oremos. Padre, agradezco, Señor, tu palabra.
Agradezco lo que nos has entregado, Señor, a través de este bendito libro, Señor. Usaste a los profetas y a los apóstoles para dejarnos la palabra que tú, oh Padre, consideraste la palabra precisa, necesaria, suficiente e infalible para nosotros en llevarnos de vuelta a tu santa y maravillosa presencia. Tu palabra es el mensaje que se traza como un camino de regreso, como un camino que nos puede de nuevo llevar delante de ti, oh Padre, en la condición de hijos. Señor, creo en tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Vivimos tiempos, Señor, difíciles en los cuales algunos que se creen sabios y se han envanecido en sus propios razonamientos desvirtúan hoy, Señor, tus palabras y simplemente lo dejan como el libro que registra solo experiencias, puntos de vista humanos, subjetivos, carentes de toda verdad y de objetividad. Pero yo creo que tu palabra es verdad, Señor. Se hace realidad en mi vida, se hace realidad en mis hermanos. Permíteme, Padre, hablar solo en tu nombre y hablar de lo que tú nos has revelado en la palabra escrita. Aconsejar a mi hermano con la palabra escrita. Poder enseñar desde la palabra escrita. Poder, Santísimo Dios, instruir desde esa palabra preciosa dada por el profeta o por el apóstol. No hay que inventar el mensaje, solo hay que entregarlo, porque solo somos heraldos y como heraldos tuyos no es permitido anexar, adicionar nada a ese mensaje. Por eso, Padre, guárdanos para ser mensajeros fieles, porque el mensajero infiel acarrea desgracia. En tu nombre, muchas gracias. Amén. Bien, amados, gracias por estar aquí.